Bueno, pues vamos a comenzar la clase de hoy. Eh, Vamos a seguir con el tema de los sueños, que es lo que hemos venido tratando. Hoy entramos, es la parte 7 ya. Entonces voy a poner aquí los sueños 7. Entonces, pues dando continuación a lo visto en clases anteriores, desde luego, y específicamente haciendo referencia a la pasada, a la última que tuvimos. Se acordarán, le habíamos dado lectura a esto que dice: y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños. Entonces ya habíamos tenido oportunidad de la clase pasada, tratamos el asunto de por qué es que los hijos profetizan. Y se acuerdan de que hablamos de que los padres forman a los hijos, y el hecho de que los hijos profeticen revela la gran responsabilidad que los padres tienen en el futuro. Y esa responsabilidad se ve en la manera en que forman a sus hijos. Como si dijéramos, ¿cómo le va a ir a un país en el futuro? Entonces decimos, pues depende de cómo los padres eduquen a sus hijos. Se sobreentiende que Dios tiene control de todo ello, y que siendo soberano y teniendo un designio, nada va a suceder que quede fuera de su propósito. Con esta respuesta no estamos diciendo que Dios no participa de nada, o que Dios no dirige en las cosas. Eso no es lo que queremos decir, sino estoy hablando específicamente de la responsabilidad que los padres tienen en cuanto a la educación de sus hijos. Padres, luego vienen hijos, y la manera en que ellos los educan, la manera en que los educan determina lo que viene, determina lo siguiente, digamos, el porvenir. Y la pasada vez hablábamos acerca de cómo es que la profecía tiene que ver con el pasado, tiene que ver con las escrituras, con la voluntad presentada por Dios, con su voluntad presentada por Él eh, en lo antiguo. Es decir, con la profecía vamos para acá, es una mirada al pasado, porque me voy a basar en la escritura, en este caso en la ley. Luego tiene que ver con el presente, porque hace diagnóstico de la situación presente. Entonces, lo profético, lo que sería la profecía, lo dijimos, miren, hace alusión al pasado en cuanto se basa en la revelación de la situación presente, porque hace diagnóstico de lo que está sucediendo en aquel momento, y tiene que ver con el futuro, en tanto se ve si ese presente es de acuerdo con ese pasado. Es decir, estamos viviendo ahora conforme Dios dijo antes. Entonces, de eso depende lo que viene. Si estamos viviendo conforme Dios ha determinado, pues decimos que viene bendición, ¿no? Como Dios dice, harán esto y aquello. Bueno, pasado el tiempo, estamos ajustados a lo que Dios originalmente dijo. Si no es así, viene mal. ¿Qué vendrá? Pues un desarraigo espiritual. Entonces la profecía, ya decíamos, tiene que ver con
con esta cuestión de pasado, presente, futuro, y era para aclarar que no es algo específicamente futuro. No es un mensaje únicamente para el futuro desconectado de lo de atrás. Eso no es la profecía, que es la manera en que se suele pensar. Y bueno, miren, de aquí entonces, de aquí vemos algo, miren, si se dan cuenta, padres, hijos, estos han de profetizar, los hijos profetizarán. Vuestros hijos profetizarán. Pero es que de padres a hijos lo que hay es una conexión. Esto es importante. Esto de la conexión, por ejemplo, lo hemos tratado en sermones. Aquí hay una conexión. Aquí hay una conexión. Padres, hijos. ¿Por qué digo conexión? Porque estos padres a su vez tuvieron padres y se conectaron, es decir, los educaron. Este papá acá. Aquí se dio también una conexión. Aquí se dio una conexión. Él lo enseñó a él, luego él lo enseñó a él, viene él, enseñará a él. Entonces, si se dan cuenta, aquí, de nuevo, hay una conexión a su vez con sus hijos y así sucesivamente. Esto es lo que permite lo que llamamos, por ejemplo, la tradición. La tradición se ve así. Hay una conexión. Él enseña a él enseña a él enseña a él. Y hay un contenido, hay una enseñanza que se va llevando por generaciones. ¿Ven la importancia de la conexión? Entonces, por ejemplo, hoy estamos mirando una desconexión muy grave de los hijos con los padres. Ya no se comunican. Los puntos de encuentro son menores. Cada vez son mayores las diferencias entre los padres y los hijos. Entonces ahora estamos mirando, por ejemplo, este problema no es solamente actual, ya viene de atrás, pero digo esto así, estamos mirando, porque pues es lo que está sucediendo en nuestro entorno, hay desconexión. Eso no permite que haya una continuación en una enseñanza, es decir, que haya un contenido que éste da a su hijo, luego éste ya en su tiempo lo dará a su propio hijo, luego éste a su vez a su propio hijo y así sucesivamente. Entonces en ese sentido, los hijos profetizan, los padres, perdón, enseñan a los hijos, los cuales a su vez profetizan. Y en ello decía, los padres están siendo determinantes o importantes en lo que viene. Es decir, el papá le enseña a su hijo para que en el tiempo de su hijo, en el presente de su hijo, haya sujeción a ese pasado, al cual todos estos están aludiendo. Ajá. Todos estos que pongo aquí, padres, luego enseñan a estos, luego a sus propios hijos, a su hijo, luego a sus hijos. Todos están, digamos, tienen una cosa de base atrás. Se acordarán, es la ley. ¿Sí? La ley que originalmente es dada, a esa se intentan sujetar todos ellos. Entonces, mira, yo te enseño porque así Dios antes dijo.
Luego él le dice a su hijo, mira, yo te enseño de esta manera porque a mí me enseñaron así, puesto que Dios originalmente así dijo. Luego él a él y así, ¿se dan cuenta? Eso es conexión. Entonces por eso esto era para hablar acerca de, o añadir un poco al hecho de que, a lo que dice la escritura, vuestros hijos profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones. Ya hablábamos en la línea. Pero luego la cuestión aquí es, vuestros ancianos soñarán sueños. Y ahora la cosa es desentrañar lo que quiere decir esa parte que habla de ancianos y que los ancianos están relacionados con los sueños. Y eso es revelador lo que dice Pedro, pero pues hay que desentrañarlo, hay que sacar lo que está en el fondo, porque eso se habla en función de un contexto. Si nosotros descontextualizamos, o sea, del pasaje, sacamos las palabras, por ejemplo, si digo, a ver, la palabra profecía, la saco de ese contexto, pienso, pues cualquiera puede profetizar. Así como en las redes que salen niños que dicen, el niño profeta, ya un niño predicador. Y nada más repiten lo que dice la Biblia. O sea, se aprenden textos y no están diciendo más allá. Sí, se ve el niño bonito, eh, 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 hablando, pero luego ya es un niño llamando la atención del, del público, del grupo de hermanos allí reunidos. Y miren, la estructura planteada por Dios, o sea, dispuesta por Él, es que los padres enseñen a sus hijos. ¿Quién reprende a quién? ¿El hijo al padre o el padre al hijo? El padre reprende al hijo, el padre forma al hijo. Pero en la idea de niño profeta, niño predicador, se ve al niño como si fuera formador, como que él está formando a los padres, está formando a los adultos, ese niño. Entonces el niño se vuelve el formador y luego el adulto se vuelve el formado. ¿Formado por quién? Por el niño que le está predicando y que le está profetizando. O sea, es un desacomodo, está, digamos, al revésado eso. Entonces, pues para nosotros desde luego es inaceptable, porque así no se ve en la escritura. En la Biblia se ve distinto. Los padres enseñan a sus hijos, los hijos deben estar sometidos, ser obedientes a sus padres y honrarlos, pero los hijos aparecen como los personajes formados. O sea, los papás forman a los hijos, no al revés. Entonces, bueno, miren, sobre esta base, decía que hay un fondo, hay eh, hay un contexto detrás de esto que está diciendo Pedro. Cuando él dice vuestros hijos profetizarán, no está diciendo vuestros niños. O sea, no está hablando Pedro de esta forma. Mira, tú eres el papá. Tienes a tu hijo. Por el tamaño de la cabeza, porque está muy chiquito, ¿no? Aún. Entonces, vuestros hijos profetizarán. O sea, no está hablando de este. No, porque él está pequeño. Dios no va a hablar por él. Él está siendo formado, apenas está aprendiendo la ley. Su trabajo es formarse gradualmente en la ley. Digamos que su labor es obedecer a sus padres y ser formado en la ley y empezar a grabar la ley, a memorizarla. Pero en esta edad él no va a profetizar. Se refiere a que habrá, mire, continuidad. Tú enseñas a tu hijo, bueno, él en su tiempo, así como tú puedes hacer diagnóstico de lo que está sucediendo con respecto al pasado,
si en tus días, hombre, la cultura está ajustada o el pueblo está ajustado a la ley o no, bueno, pues si tú enseñas a tu hijo, él en su tiempo podrá también hacer un diagnóstico de la situación del pueblo para ver si éste está ajustado o no a la ley y en función de eso se sabrá qué vendrá. Tú formas a tus hijos, ellos en el futuro serán capaces de ver la situación, si está esta ajustada o no a la ley, y sobre eso dar, al hacer el diagnóstico, entonces dar el veredicto. Lo que viene en el futuro es bendición, o bien, lo que viene en el futuro es maldición. ¿Te das cuenta de eso? Por eso dice, vuestros hijos profetizarán, pero se refiere a cuando estos ya lleguen a una edad en que puedan hacerlo, ya formado. No, no se refiere a esto. Eh, él va a hablar así, pequeñito. No, en la escritura eso no se ve. Eso no se ve en la escritura. Los niños están para ser formados por sus padres. Los niños están para obedecer a sus padres, para pues ser formados por ellos. Entonces, este pasaje pues nos está revelando un fondo. Detrás está diciendo Dios, bueno, vean, hay un contexto. Los padres tienen hijos, son la herencia de Jehová, pero luego a su vez los, eh, los niños, una vez que son formados, eh, pueden llevar la enseñanza que los padres les dieron. Pero el fondo detrás es, miren, los padres tienen hijos, pero los padres tienen el deber de formar a sus hijos. Los niños son pequeños, están para ser formados. De grandes irán pues ya aprendiendo de la formación de los padres, ellos mismos responderán a ellos. Pero esa es la estructura detrás de estas palabras. ¿Ven? Para que no se piense, como decía, como en algunos casos, por ejemplo, suele pensarse que este niño pequeñito va a profetizar y entonces ya sale aquí como que por la gracia de Dios, con suerte, sale un niño profeta. No, eso es ridículo, eso no, pues no está en las escrituras, eso es ignorar el fondo. Entonces, más bien, nosotros debemos entenderlo de esta manera. Los padres están enseñando a sus hijos y los hijos serán determinantes en el futuro. Los hijos serán determinantes en el futuro porque serán capaces, y ya cuando este papá, por ejemplo, enseñe a su hijo, en su momento, en su tiempo, digamos que será capaz de ver el entorno, de hacer el diagnóstico y entonces viendo si está ajustado o no a la ley y de eso dependerá lo que venga. Es decir, de lo sucedido hacia acá, si está o no ajustado a la ley, ajuste o no a la ley, ajustado o no a la ley, depende de esto lo que venga, ya sea, por ejemplo, castigo o bien recompensa, en este caso es bendición, pero esto depende, lo de acá depende de si en este presente hay ajuste o no a la ley, aquí sería el presente. Si este presente muestra ajuste a la ley, recompensa. Si este presente no muestra ajuste a la ley, castigo. Es lo que se ve cuando dice vuestros hijos profetizarán, como decir, en su momento, recuerden, en Israel
miramos en el Antiguo Testamento, alguien va a servir en el sacerdocio, pues tiene determinada edad. Por ejemplo, las mismas escrituras señalan los 25 años ya como la edad de servicio de algo. Por ejemplo, en la tribu de Leví. Ya a los 30 años, pues, tienen, en las mismas escrituras lo miramos al Señor Jesús, que era como de 30 años, la edad para él. Por ejemplo, en la disposición de la ley para el sacerdocio. Entonces no miramos de 8 años, 6 años. No. A esa edad los niños no tienen contexto de lo que están hablando. O sea, hablan algo, pero no entienden el sentido de lo que ellos están diciendo. No entienden las implicaciones de lo que están hablando. Y luego menos un niño de 6 a que lo pongan a profetizar, a predicar, por ejemplo, o de forma, pues, o pretendida, de modo pretendido, lo pongan a profetizar. No, el niño no sabe, no sabrá lo que está diciendo. Entonces, bueno, pues miren, después de hablar de esto, toca el asunto de los ancianos, porque ya tuvimos oportunidad de hablar tanto de los hijos que van a profetizar como de los jóvenes que verán visiones. ¿Se acuerdan de hijos? Profecía. Vuestros jóvenes visiones. Y luego dice, vuestros ancianos sueños. Entonces, ahora, ¿qué con los ancianos? Miren, ¿qué es un anciano en Israel? Porque nosotros podríamos pensar específicamente anciano. Por ejemplo, miren, si pusiéramos actualmente en la computadora, abrimos Google, anciano, y imágenes. ¿Qué nos va a aparecer? Pues gente con un bastón, gente ya calva, con cabello blanco, ¿no? Es lo que nos va a aparecer. Personas mayores de edad. Porque pues pensamos en ancianos y lo primero que nos viene a la mente es la edad. Alguien le dice, no, oye, ¿qué te viene a la mente si te menciono la palabra anciano? Y entonces a alguien hoy, pues hoy cómo se le ve al anciano. Miren, esto para poder desentrañar lo que está ahí, eso es muy interesante. Hay mucha profundidad en lo que dice la escritura, pero pues requiere entendimiento para entenderse, para comprenderse, ¿no? Entendimiento para entenderse. Pero aunque eso tiene sentido, pues oye redundante. Sin embargo, bueno, hay un contexto y debemos entender ese contexto y así podemos captar esas palabras. Así podemos comprender lo que está diciendo. Miren, un anciano hoy, ¿qué significa? Actualmente, ¿qué significa? Pues en muchos casos, una persona avanzada de edad a la que nadie le hace caso, mayor, enferma, porque es un hombre lleno de vicios, o sea, de vivir mal, de comer mal, de no hacer ejercicio, de vivir bajo muchas presiones, por distintos factores. Entonces, en muchos casos, el anciano, en la mente de un joven, actualmente le decimos, anciano, ¿qué viene a tu mente? Pues carga, molestia, edad avanzada, hospital, porque en muchas casas, oye hijo, mañana hay que llevar a tu abuelo, hay que acompañarlo a la consulta, oh, qué lata. Entonces, si se dan cuenta, el anciano está relacionado con
carga, deber, responsabilidad, enfermedad, incluso hasta trabajos, ¿no? Ve y limpia, ayuden a bañar a tu abuelo, ayúdenlo en cuanto al sanitario. En muchos casos, personas mayores enfermas, pues a ver, ve, llévale el pañal al abuelo. Entonces, en muchas casas, una persona mayor, pues, se mira como una carga, y en muchos casos los niños les huyen a esos abuelos, o bisabuelos, por ejemplo, les huyen. Entonces ya el abuelo no es alguien que enseña, está sentado en espera de quien le haga caso, no es un personaje, no es una persona que enseña, no es una persona que es escuchada, no es una persona escuchada, es una persona olvidada. Pero eso en la antigüedad era así. No, eso es muy diferente. Por ejemplo, la misma ley ya había indicado, eh, en Levítico se puede ver claramente, ante las canas, Levítico 19, ante las canas te levantarás. Precisamente hace no muchos domingos hablábamos de ese versículo que está en Levítico 19, recientemente pasamos a Levítico 20 en las predicaciones sobre la segunda confesión del Bético. Y tuvimos oportunidad de tratar el significado de la ancianidad en la antigüedad. Entonces al anciano se le ve bíblicamente como la conexión con lo de atrás. Miren, ¿quién puede hacer? El hombre mayor, por ejemplo, el hombre mayor, aquí, este anciano, en los días en que estamos viviendo, por ejemplo, en aquel tiempo se podía decir, en nuestros días los ancianos son la conexión con el Padre, porque él aprendió desde pequeño la ley, fue creciendo y siguió él siendo la voz de la antigua ley, él siendo la voz entre los niños que van surgiendo. Aquí hay niños, ya hay gente más grande hasta adultos. Y el anciano, pongámoslo aquí, ya un hombre mayor, como que tuviera un bastoncito, este se vuelve la conexión con lo anteriormente dicho. O sea, ¿qué hace el anciano? Es que antes era esta forma, era de esta manera, es que se nos enseñaba de esta manera, es que hay que recordar lo que Dios había dicho antes, es que hay que traer de nuevo hay que tener, no hay que dejar escapar de nuestra mente lo que Dios había dicho. Tengamos presente lo que Dios ha dicho. Y entonces el anciano es un punto de conexión con el pasado, porque él fue enseñado, recuerda la ley, y él va pasando el tiempo, digamos las generaciones, y la ancianidad pues constituye esa voz del pasado. ¿Sí? ¿Sí se entiende esto? Entonces, miren, miramos algo distinto en la escritura en cuanto al anciano de lo que hoy estamos mirando. ¿Qué tiene también el anciano en la antigüedad? ¿Qué ven que tenga? Voy a borrar para. ¿Por qué verificaron que para las 7? No recuerdo. O nada más dijeron así. ¿Sí? Ajá. Ajá. Bueno, miren, entonces,
Decía, miren, el anciano, por ejemplo, hace referencia en la antigüedad, desde luego tiene que ver con la edad, eso no hay duda, es un hombre de determinada edad. Pero no solo aquí son años, no solo es cuenta de años, 1, 2, 3, 60, 70, 80 años. No solo es cuenta de años, miren, tiene que ver con, tiene que ver con experiencia. Él ha ganado experiencia. Como conoce la ley, que ha obtenido, sabiduría. Pero miren también con qué se relaciona la ancianidad, desde luego, con autoridad. Eh, ¿Con qué otra cosa? Miren aquí. Ah, conexión con el pasado. Eh, el anciano también, como es una voz de sabiduría, instruye. Tiene que ver con la enseñanza. Con la enseñanza. Miren lo que, por ejemplo, entre otras cosas, ¿con qué tiene que ver la ancianidad? Miren, esto ya nos va acercando. La manera en que hoy vemos la ancianidad es muy diferente. Hoy estamos mirando a muchos niñitos hacer TikTok y quedar en ridículo, ¿no? Comerciales donde el abuelo baila y hace el ridículo. Donde a veces tienen que tocar temas, por ejemplo, hacer sus TikTok y dar consejos sexuales. Ya para que la gente diga, ay, dale ahí me gusta o síguelo. Es un viejito diferente, un abuelo a la moda. Es un abuelo divertido. Entonces también el abuelo, el hombre mayor, tratando de estar en línea con las ideas actuales, pues para tener un lugar, ¿no?, en el entorno, que hace pues hasta videos. Y lo miramos incluso dispuesto hasta a hacer el ridículo con el fin de ser escuchado, de tener un lugar, de no perder. Eso es lo que estamos mirando en la actualidad. Acá, antiguamente no, eso no es así. Había pecado, sí, no estamos diciendo que todo en la antigüedad era ideal. Y no podemos decir, no, pues en la antigüedad siempre los ancianitos fueron respetados, muy amados, siempre enseñaban, todos sin faltar uno. No, también hay mucho desconocimiento. El mismo rey en los Salmos que dice, más que los viejos he entendido, porque he amado tu ley. Es porque había hombres mayores que no se daban a la tarea de escudriñar, es decir, de analizar con detenimiento la escritura, la ley. Y entonces no ganaban eh, avance, no crecían en cuanto al entendimiento de la voluntad de Dios, no crecían en sabiduría. Y el rey David dice, pues yo he obtenido sabiduría, he entendido más que los viejos por causa de que he amado tu ley. Como amo tu ley, he entendido más. Incluso he entendido más que los mayores. O he entendido más incluso, así para ser todavía más enfático, incluso que los mayores de edad. Los aventajo porque amo tu ley. Entonces, miramos esto en el anciano. Miren, el anciano
Ciertamente, volvemos aquí, es un hombre de edad, sí, pero es que es un hombre que ha ganado experiencia, pero como eh, eh, integrante del pueblo del pacto, como integrante del pueblo del pacto, ha ido avanzando. Tiene experiencia en el pueblo, pues hombre que recibió instrucción, conoce la ley, ha ido ganando experiencia, ha visto muchas cosas, puede dar testimonio del pasado, de los hechos ocurridos antes, por la edad, eso le permite a él. Puede hablar a los jóvenes, eh, ha obtenido sabiduría, pero es un hombre con autoridad. Ante las canas te levantarás, indica autoridad. Pero vean en Israel, ¿cuál es la posición de los ancianos? Miren, ¿se acuerdan de qué, qué personas escoge Moisés para que lo ayuden a gobernar, para que lo ayuden a, a resolver las, los casos legales en Israel? Ajá, exactamente, escoge a 70 ancianos, a 70 varones, eh, hombres con que, miren, con estas características. Por eso pueden juzgar los casos. Y para juzgar esos casos, para, para poder dar sentencias, para poder dar veredictos, mira, ustedes dos tienen este problema, este se resuelve así, tú eres culpable, tú eres inocente, tú harás esto, aquello, aquel hará esto, aquello, o bien tú o aquel recibirán este castigo por eso, por eso. Pero eso, para eso era necesario conocer la ley, ¿sabes? Por eso eran conocedores de la ley. Entonces el anciano es un conocedor de la ley, es un hombre con experiencia, pero es un hombre con conocimiento de la ley de Dios. Entonces eso miramos en Israel a los ancianos como hombres que tienen una autoridad, un conocimiento y saben interpretar las cosas, porque ellos están diciendo, Dios habló esto, hemos conocido en tiempos anteriores lo que Dios ha hecho. Y hoy podemos ver señales de lo que está ocurriendo. ¿Se acuerdan de, por ejemplo, en la escritura? ¿Se acordarán de este personaje? Ponelo con la tinta azul, no se piense que es Simeón. Recuerden, cuando nace el Señor, dice la escritura, eh, llegó Simeón, tomó al niño y él dice, ahora despide a tu siervo en paz. Lo despides tú, Dios, a tu siervo, o sea, a mí ya soy mayor, ya puedo descansar en paz, porque mis ojos han visto tu salvación. Miró al Mesías ahí, lo cargó, miró de mí. Este es el esperado por, por, por todos. De este nos anunciaron los profetas desde tiempos antiguos. Imagínense, lo tiene en los brazos, dice, llegó ya la salvación de Israel tan esperada. Supo ver los tiempos. Claro, eso tiene que ver con que Dios pues, le instruía. Eh, pues por medio del conocimiento de la misma ley. Quiere decir que era un hombre apegado a la ley, Simeón. Y pues no hay mucha información de él, ¿no? En la escritura, en el Evangelio de Lucas, no hay mucha información de ese hombre. Pero en el caso así como Melquisedec, de que no hay información en las escrituras. Pero miramos el papel del anciano en la antigüedad. El papel del anciano tiene que ver con esto. Entonces él puede decir ya mayor a los más jóvenes. O sea, puede tomar a la juventud, a los mismos adultos y decir yo he conocido lo que Dios ha hecho en tiempos antiguos. Porque Dios ha hablado así, yo supe por los antiguos esto.
Y supe por otros hombres mayores estas cosas que hizo Dios y de qué manera castigó, de qué manera trató, de qué manera recompensó a su pueblo. Y ahora yo les vengo a decir, por eso él es un conector, es una conexión con el pasado. Para los que van, para las generaciones jóvenes, este hombre mayor es una conexión con el pasado. Entonces, que a él Dios le dé sueños, ¿eso qué indica? Ese hombre es un anciano, miren, es un hombre de edad. Entonces observamos, conjuntando lo que llevamos aquí. Es un hombre de edad, de experiencia, sabiduría, es un hombre de autoridad. Es decir, la gente lo considera, tiene autoridad, tiene una imagen fuerte. Ciertamente tiene muchos años. Desde luego, miren, es un hombre atendido. No es un hombre ignorado, no es un hombre del que la familia huye. No suponemos allí, como en la actualidad, que salen los muchachos ya para irse a la escuela, que no me ve el abuelo porque luego me pide algún favor. Huir, ¿no? Lo que está pasando en los tiempos actuales, ¿no? Digo en general, puede haber casos donde hay abuelitos muy respetados actualmente. Pero hablando de esta situación, decía, miramos al anciano como un hombre de entendimiento. A él les dado un sueño y en función de todos estos elementos que tiene, de ser conexión con ese pasado, al ser él conexión con el pasado, de lo que Dios ha hecho, de lo que Dios ha revelado y lo que ha hecho, entonces él puede tener una voz de importancia. Recibe un sueño y ¿qué pasa con él? Puede entender lo que recibe. Ya lo mira. Vuestros ancianos soñarán sueños. Es un hombre con entendimiento, desde luego con edad, ya dijimos estas cosas. Recibe el sueño de parte de Dios y lo puede comprender. Él puede comprender el sueño. Y puede por lo mismo ver qué es lo que está pasando. Porque es un hombre autorizado. Bien, como tiene autoridad, tiene un lugar de importancia en Israel, entonces Dios le da el sueño, Dios trata con aquel que tiene autoridad y le da un sueño. Y en la Biblia miramos cuando alguien tiene sueños, por ejemplo, ¿qué recuerdan de los sueños de José? Los primeros sueños de José, el primer sueño, ¿se acuerdan de en qué consiste? ¿En qué? Ajá, exactamente. Eso se acuerdan. ¿Él lo entendía? ¿Qué recuerdan? Dice, yo soñé esto, que tenía que ver con eh, con un lugar de importancia de él ante sus hermanos. Él soñaba eso, pero la Biblia no da indicadores de que él tuviera un gran entendimiento de ese sueño, ¿se acuerdan? En cambio, ya cuando vienen sueños posteriores, ya el José más maduro, que ha pasado por diversas situaciones, ese es capaz de interpretar. ¿Sí se dan cuenta la diferencia entre ese José joven y luego ese José adulto? Es algo que ya de lo cual luego hablaremos, porque tiene también varias cuestiones en el fondo ahí. Estoy mirando la hora, nos queda poquito. Entonces, eh, bueno, cito este caso para que veamos la diferencia de José y los sueños, el José joven y el José niño, o sea, el jovencito, José joven y sus sueños, y el José, digámoslo, maduro y los sueños.
y eso es revelador. Entonces miramos que si los ancianos han de soñar sueños, es porque los ancianos tienen una autoridad, tienen un entendimiento que hace que puedan entender eso que Dios está queriendo decir por medio de sueños. Tienen ellos capacidad de entender lo que han soñado y de encontrar el rumbo. Porque ellos tienen, pues ya hablado, ciertamente son hombres cansados porque con los años, pues la escritura dice que se va ganando cansancio, lamentablemente. Pero su entendimiento, su autoridad, el hecho de que pueden hablar, de que hablan y son escuchados, entonces Dios les da un sueño, les habla a ellos y ellos como tienen autoridad pueden exponer la situación. Miren, Dios ha hablado esto, me ha dado, por ejemplo, este sueño, alcanzo yo a ver esto y hablan. Hoy, miren, por la situación cultural en que nos encontramos, por el poco caso que recibe un ancianito, casi decimos hoy, los ancianitos sueñan con que la familia les haga caso. ¿Ven la diferencia? No, a eso no se refiere, no se refiere a eso. Eh, eh, la situación que estamos viviendo actualmente en cuanto a la ancianidad, pues es lamentable en general. Pero acá es que Dios les da sueños, pero son hombres capaces y pueden, digamos, leer sus tiempos, por así decirlo, el tiempo de ellos, el tiempo en que viven, su contexto, lo alcanzan a entender. Pero lo alcanzan a entender porque tienen conocimiento de Dios. Han sido testigos de lo que Dios ha hecho. Entonces son conexión con lo de atrás. Por lo mismo, su sueño tendrá que ver con algo, con la ley, con lo que Dios ha dado originalmente, con la situación que se está presentando en su momento y lo que puede venir. Y lo que puede venir. Pero eso les es dado específicamente por medio de sueños. Entonces, hoy un viejito determinado tuviera un sueño, por poner una situación hipotética, tuviera un sueño importante, digamos, despierta, ¿quién le hace caso? Hijos, vengan, quiero platicarles, todos se van corriendo. No, yo tengo trabajos, no, es que yo tengo una clase especial, no, es que voy a llegar tarde allá a danza, no sé qué, ¿no? Donde van a ir los niños y los jóvenes y la mamá, no, el mercado, y es que ya va a ser papá o abuelo, mira la hora de hacer la comida, y ya te, eh, así casi como le dijeron a Pablo, ya te oiremos otro día, ¿no? Dicen así, pues lo mismo, ¿no? Ya, mira, luego platicamos. Vean la situación, no, acá hay desconexión, acá es distinto. Entonces, para seguir desentrañando, pues hay que seguir con el análisis. Pero este fondo requiere verse cómo funciona la ancianidad en la antigüedad y cómo funciona en el presente. Las condiciones son distintas. Las condiciones son distintas. Y bueno, pues este análisis nos va ayudando a entender la profundidad de las palabras del apóstol Pedro. Pues yo creo que eh, ya por el tiempo, ya van a llegar algunos porque prácticamente ya dieron las 8. Yo creo que vamos a dar fin a la grabación y ya continuamos en la ocasión siguiente.